Saludos a todos los miembros del CLUH y de la comunidad de FIDE. Nos encontramos en la sede de FIDE para proseguir nuestras conversaciones sobre diversas materias que conocéis bien y seguís habitualmente. Hoy la verdad es que para mí es una ocasión ciertamente especial porque tengo mucho interés en el tema que vamos a tratar a continuación. La verdad es que es una de mis pasiones, el desarrollo y la dinámica y funcionamiento de los mercados financieros. Normalmente asociamos los mercados financieros con la obtención de ganancias y de rendimientos económicos o bien con productos sofisticados que son de difícil explicación o difícil comprensión. Y eso es una parte de la verdad. Pero hay otro aspecto de los mercados financieros que a mí me cautivan y que creo que tienen un interés pues de otra naturaleza, quizá más intelectual, ¿no? En el ámbito de los mercados financieros juegan conceptos como incertidumbre, como azar, como necesidad, como previsibilidad, que son conceptos que tienen un anclaje más filosófico, por decirlo así, y que han ocupado durante siglos a los economistas o a los filósofos. Tienen una dimensión atractiva en la que están en juego cuestiones que no se reducen exclusivamente al beneficio económico. Hoy vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas en relación con estos mercados, y para ello contamos con la presencia de José Manuel García de Sola, que es un buen amigo y además un gran colaborador de FIDE. José Manuel es, en mi criterio, una de las personas que tiene más experiencia en el ámbito de los mercados financieros. Más de 30 años de experiencia, es licenciado en Económicas, estudió un máster en Business, me parece que es un máster, si no me equivoco, en Business School. Has trabajado durante años, durante 12 años has dirigido también el área de Bankinter, la presidencia, ¿no?, de la gestión de patrimonios de Bankinter, que yo es un área que conozco bien, es una entidad muy importante que tiene más de 90 fondos y gestiona más de 70.000 millones, esto desde el 2014, con anterioridad también ha sido socio de AB Asesores y durante otros 12 años fuiste director general de Banif. Así que creo que es una persona con una extraordinaria cualificación para hablarnos de todo esto. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, para organizar un poco la conversación lo vamos a estructurar en varios bloques. El primero de ellos hace referencia a propiamente lo que son los mercados financieros. Y yo te quiero comenzar con una pregunta que me asaltó hace poco porque leí un libro de un profesor italiano que se llama Guido Alfani, es un libro que se acaba de publicar, se titula Como dioses entre los hombres. Es una historia de la riqueza, pero lo que me llamó la atención, y de los ricos, ¿no?, pero me llamó la atención sobre todo el hecho de que de las diversas formas de acceso a la riqueza, él distingue la riqueza nobiliaria de la riqueza empresarial y de la riqueza financiera, la que tiene peor prensa, por decirlo así, o la que tiene una opinión más peyorativa y es más deleznada por parte de la opinión pública, es precisamente la riqueza financiera. Y no solo ahora, sino a lo largo de los siglos. Ahí hay factores religiosos, se le explica, pero ¿tú crees que esto es así? Y me gustaría que explicaras por qué el enriquecimiento financiero goza de una peor opinión que el acceso a la riqueza, incluso la riqueza nobiliaria, que es hereditaria. Y es... Sí, bueno, mi opinión es que yo no creo que sea tanto así. Puede ser que yo también, al estar muy metido siempre en el sector financiero y hablando precisamente de estas cosas con gente que en general sabe de temas financieros, no lo encuentro así, pero puede haber un componente posiblemente relacionado, en este caso más con la bolsa, un componente especulativo. Es decir, puede ser que a lo mejor las personas piensen que estar en el mercado financiero significa especular. Incluso ya la palabra mercados en algunos países tiene también un componente peyorativo, ¿no? Y entonces si es mercado financiero, pues si fuera el mercado de abastos, ¿no? Pero cuando hablas de mercados financieros, ya están aquí, a ver si pillo algo y me saco el 200%, ¿no? Pero yo creo que es más por el tema especulativo. Yo no iría más allá que ese tema, ¿no? Sí, probablemente hay algo de eso, pero es cierto que a mí me llamó la atención porque me parece que es una forma de ganar dinero, de enriquecerse, que al fin y al cabo se residencia más en el mérito, en la meritocracia, que la riqueza nobiliaria, ¿no? Bueno, me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la función económica en el marco de una economía
competitiva, ¿cuál es la función que desempeñan los mercados financieros? Porque creo que hay un déficit de comprensión respecto de esto. Es decir, no es para especular, solamente hay una función económica o macroeconómica importante. Claro, al final los mercados financieros no deja de ser un sitio físico virtual, ¿no? Donde al final se ponen de acuerdo personas que necesitan financiación bien para desarrollar proyectos, bien para las empresas, para la financiación de las empresas, bien para comprarte una casa, etcétera. Se ponen de acuerdo los demandantes de dinero y los oferentes de dinero. No es más que eso, ¿no? Es decir, que al final es necesario para precisamente las economías puedan crecer y puedan desarrollarse, etcétera, etcétera. Es verdad que los mercados financieros se entienden mal y la verdad que claro que siempre hay un componente especulativo, ¿no? Pero yo creo que al final si se entendiera un poco cómo funciona, la verdad que la gente vería que hay menos especulación de lo que se cree, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en los mercados financieros a la hora de regularse y a la hora de cómo se forma, ¿no? Porque en los mercados financieros, como tú sabes, hay diferentes mercados. Hay mercados que se llaman mercados monetarios, hay mercados de renta fija, dentro de renta fija de deuda pública o de renta fija privada, mercados de renta variable, mercados privados de empresas, etcétera. Y todo proviene y son mercados muy poco intervenidos, ¿no? Es decir, solamente hay una intervención y yo creo que es importante saber cuál es esa intervención, que es la que hace los bancos centrales de cada uno de los países, es decir, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo en España o el Banco UK de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabes, esos bancos centrales tienen como misión primordial controlar la inflación, ¿no? La Reserva Federal también tiene otros objetivos. Los bancos centrales de otros países, después de las crisis que ha habido últimamente, también se han metido a hacer otras cosas, pero su objetivo es controlar la inflación y para eso lo hacen a través de los tipos de interés. Entonces, suben o bajan los tipos de interés en función de que la economía esté creciendo fuertemente y se vaya a recalentar. Y por lo tanto lo que hacen es subir los tipos de interés para que la economía ceda un poquito y la inflación se reduzca, porque la inflación no es más que al final que los individuos pierdan poder adquisitivo con su dinero, ¿no? Entonces, es muy importante la función de los bancos centrales porque establecen cuál es el tipo de referencia. A partir de ese tipo de interés, todos los mercados se mueven de una forma drástica. Es verdad que muchas veces se han movido antes porque hay expectativas ya de que los bancos centrales van a subir o bajar, ¿no? Pero es importantísimo porque al final a partir de ahí se crea lo que primero se llama el mercado interbancario. El mercado interbancario, los bancos lo que se hacen es prestarse y demandar dinero, ¿no? Y si el tipo de interés, imagínate, marcado por el Banco Central es el 3%, pues nadie va a querer ofrecer o demandar dinero por debajo de ese 3%, ¿no? Entonces ya se forma el día a día, la semana, el mes, el año, es decir, a qué tipos están cada uno de esos. Y todo eso, como es el coste del dinero, pues se refleja luego en todos los demás mercados, tanto el mercado de renta fija y por los bonos, si han subido los tipos de interés, pues la tasa interna de rentabilidad de los bonos también subirán. Eso quiere decir que ya entraremos luego en todo caso, puede haber una pérdida, ¿no? Es decir, porque hay una correlación inversa entre si suben los tipos de interés, el bono que tú habías comprado vale menos, ¿no? Porque tú habías comprado un bono al 5% y se ha subido al 6%, el precio es inferior, ¿no? Y es muy importante al final ver que los mercados financieros son la base y la estructura de las economías para que las economías funcionen, porque, insisto, es decir, tanto las personas que se quieren comprar un piso como aquellas empresas que quieren desarrollar diferentes tipos de negocios necesitan dinero y por tanto hay gente que... Luego te voy a preguntar sobre eso. Bueno, te quería preguntar a propósito de los diferentes productos o modalidades de inversión en relación con la renta fija o renta variable, porque aquí hay cierta confusión. Ya sé que es muy elemental, pero hay leyendo una estadística hoy veía que hay mucha gente que piensa que la renta variable, que la renta fija proporciona un dividendo fijo y que no se altera con la coyuntura económica, y eso pues sabemos que no es así. ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre renta variable y renta fija y los distintos tipos de renta fija? Claro. Bueno, los diferentes tipos de renta fija, como he dicho anteriormente, por una parte son los mercados monetarios, que son la renta del Tesoro, que son a 3 meses, a 6 meses o a un año o a un año y medio, luego son los bonos del Estado y luego hay obligaciones, ¿no? También a más largo plazo. ¿no? A más largo plazo, que puede ser hasta 30 años, ¿no? O sea, puede ser a 3, 5, 10, 15 y 30 años. También podría haber renta fija privada, es decir, bonos
o pagarés que emiten también las empresas privadas. Es decir, las empresas privadas muchas veces quieren financiarse también a través de esos mercados porque el banco les parece muy caro. Entonces les va a decir, y yo soy muy conocido, voy a sacar pagarés a ver si que los clientes me los compran. Cómo funcionan esas rentas fijas, lo que has dicho tú también es verdad. Yo me acuerdo sobre todo al principio, en la época mía de AB Asesores, en la que empezó a salir los fondos de inversión de renta fija, la gente no entendía que habían comprado esos fondos de renta fija y que estaban teniendo pérdidas. Y entonces, bueno, me acuerdo de las conferencias que daban, había gente que se la levantaba la mano y estaba muy enfadada, ¿no? Y es que posiblemente el banquero no lo había explicado muy bien. Por supuesto que un fondo de renta fija, si tú compras un bono, pagas 100 euros por el bono y te va a dar el 5% y te lo guardas en el bolsillo, ese bono te va a pagar el 5% siempre. Pero como te he dicho anteriormente, ¿no? Si ese bono lo metes en un fondo de inversión, hay que valorar ese bono. ¿Y cómo se valora? Pues insisto, imagínate que los tipos, como te he dicho ya anteriormente, el Banco Central Europeo sube los tipos del 5 al 6%, ese bono subirá también del 5 al 6%, ¿sí o no? Estamos hablando de dos conceptos que es tipo de interés y rentabilidad, pero básicamente, si quieres luego te cuál es la diferencia, sí. Pero lo que te quiero decir es que si sube el Banco Central Europeo, sube también la rentabilidad de los bonos que van a sacar próximos. Por lo tanto, el bono que tienes en el bolsillo, en teoría vale menos. A ti te va a dar un 5% de rentabilidad, pero vale menos. Si lo tuvieras en un fondo de inversión, como hay que valorarlo, lo van a valorar menos. En vez de a 100 que te iban a dar, a 100, vamos, el reembolso te van a poner 99, por ejemplo, ¿no? Entonces va a valer menos. ¿Entiendes ese concepto o no? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, eso pasa con todos los... Y cuanto más largo sea el bono, es decir, si te compras un bono a 30 años, posiblemente el efecto de la rentabilidad todavía es mayor, de la disminución del precio, ¿no? Por lo tanto, la pérdida será mucho mayor. Por ejemplo, ante un entorno de que pensamos que pueden subir los tipos de interés, yo no tendría bonos a más de un año, porque si tengo a 30 años van a bajar mucho. Si tengo expectativas de subida. Al revés, si tengo expectativas de bajada de tipo de interés, los bonos van a subir de precio, porque van a bajar los tipos de interés, los bonos que va a emitir el Tesoro van a ser en vez del 5 al 4%, y el bono que tengo yo al 5% va a valer más, ¿no? Pero insisto, si está en un fondo de inversión, hay que establecer un valor liquidativo y hay que poner Están correlacionados con los tipos de interés, sí. Te quería preguntar también por algunos instrumentos financieros más complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, por las obligaciones preferentes o por los que estuvo muy de moda y Bankinter lo comercializaba además, los préstamos en divisa, en yenes, o instrumentos de permuta financiera como los swaps. Es decir, este tipo de inversión probablemente es más, porque en definitiva los swaps se han vendido como seguros y probablemente pueden funcionar así, pero también son instrumentos de especulación y sobre eso pues ha habido, sabes que sobre esto ha habido una jurisprudencia, bueno, pues que ha tratado de proteger a los consumidores entendiendo que firmaban los contratos pues con un consentimiento viciado, sin suficiente información. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten las obligaciones preferentes o los riesgos de un préstamo en divisa? Sí, ahí también están los temas de opciones, de futuros. Bueno, los derivados, opciones y futuros, sí. Los derivados, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que pasa es que las empresas a la hora de endeudarse, y eso tiene un componente jurídico, las empresas a la hora de endeudarse se pueden endeudar bien emitiendo unos pagarés, bien emitiendo unas cédulas o bien emitiendo otro tipo de bonos, ¿no? Que van contra su balance y que jurídicamente tienen un orden de preferencia de pago, ¿no? Es decir, posiblemente depende de qué es lo que hablemos. Si hay una persona que lo que tiene son acciones de una empresa, pues evidentemente cuando las acciones bajen o suban, pues el cliente pues gana o pierde dinero. Si ha comprado obligaciones o cédulas hipotecarias o cédulas de esa empresa, pues depende exactamente en qué orden estén. Es decir, insisto, todas las empresas tienen un orden y una preferencia de pago. Y dependiendo de cuál sea ese activo, pues se pagará primero o se pagará después. El precio también oscila en función de la prioridad, claro, obviamente. En la crisis del año 2008 pues hubo mucho de esto, ¿no? Es decir, la verdad que hubo muchas empresas que pudieron pagar hasta las obligaciones que ellos pudieran pagar, evidentemente porque hubo también problemas de cash, ¿no? De problemas de liquidez y por lo tanto en muchos casos antes de poder pagar quebraban las empresas y por lo tanto tenían un problema muy gordo, ¿no? Pero ahí hay una preferencia en función de cuál sea el activo que tú tienes comprado.
Luego, para terminar con este tipo de instrumentos, con las opciones y los futuros, que son interesantes porque tienen, yo cuando estudiaba esto, claro, es decir, por supuesto hay un aspecto puramente especulativo y financiero, pero en realidad los futuros surgen como para asegurar el abastecimiento de determinadas materias primas, es decir, que lo que estás es comprando trigo a un precio determinado, o bronce, o el cobre, o el metal que sea, es decir, que hay una función económica real detrás de este tipo de instrumentos, no son con independencia de que se presten a la especulación, ¿no? Claro, sin lugar a duda. A la especulación se presta todo. Sí, bueno, Todo, se sí. presta todo. Es decir, como en todo, en la viña del Señor, el 5%, el 10% de cualquier cosa siempre no funciona bien o mal, ¿no? En el caso de los futuros y las opciones, no solamente lo hay en el sector financiero, lo hay, como has comentado tú, en el sector de las materias primas. Claro, es verdad, muchas veces nosotros sabemos qué va a hacer el petróleo, porque ya hay una curva de precios del petróleo, que ya hay gente comprando futuros. El futuro no es más que es un mercado regulado en el que te dice a tres meses a qué precio quiero comprar o vender el petróleo o cualquier otra materia prima o cualquier otro bono o obligación o acción a 6 meses, a un año, a 3 años. Cuanto más te vas en el tiempo, menos liquidez hay, ¿no? Porque la gente puede tener una necesidad, imagínate, a 3 meses de comprar petróleo por esto, pero a 3 años, si la tiene, también podría establecer y comprar ese precio, ¿no? A un precio que le van a dar un precio más caro porque no hay mercado, porque no hay información suficiente para saber si el petróleo, por ejemplo, el níquel o cualquier otro activo dentro de 3 años va a estar más alto o más bajo, ¿no? Pero son mercados que al final también, como tú dices, regulan la economía de alguna forma, y de alguna forma sabes qué va a pasar dentro de 6 meses o un año en muchas cosas, ¿no? Por eso los economistas, o luego seguro que hablaremos de los que tenemos que establecer expectativas de inversión, pues tenemos que basarnos también en esa curva de tipos de interés a largo plazo que están marcándolo por mercados, no solamente mercados del día, sino mercados a medio y a largo plazo, como son las opciones en los futuros, muy importante. El futuro lo que te dice es puedes comprar o vender a un precio, y las opciones lo que te dice es puedes comprar la opción a comprar o vender. Comprar o vender, ¿no? sí. Entonces, Pulo cot, Bueno, bueno, vamos a pasar al segundo bloque, que me parece muy interesante, que es el tema de la gestión de las decisiones de inversión. ¿Cómo desde una sociedad de valores, una agencia de valores como la que tú has dirigido, cómo se adoptan las decisiones de inversión? Porque esto de los clientes, ¿no? o de los... sí. los fondos que manejáis, ¿no? Bueno, hay dos partes, ¿no? O sea, hay una primera parte que es en los comités de inversiones. Cualquier entidad que gestione fondos de inversión o carteras de clientes tiene un comité de inversiones, y en ese comité de inversiones hay, por así decirlo, dos aspectos muy importantes. Dos tipos de analistas. Hay un analista microeconómico, que lo que hace es analizar, por ejemplo, sobre todo para la bolsa, cada uno de los sectores y cada una de las empresas. Es decir, si tiene que coger el sector bancario español, pues digamos a ver qué pensamos, y además se sientan con el director financiero, imagínate, de Naturgy. Señores de Naturgy, ¿qué van a hacer ustedes en el próximo año? Pues vamos a hacer estas inversiones, y qué expectativas tienen ustedes de beneficios o no, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por supuesto, el banquero, el analista, se cree o no se cree, porque ya conoce a esa empresa, si va a hacer o no va a hacer exactamente lo que va a hacer. Entonces, oye, pues el analista calcula qué beneficio va a obtener esa empresa, ¿no? Y cómo va a estar, si ese beneficio va a ser un beneficio creciente o no creciente, etcétera, ¿no? Entonces hay analistas micros que se dedican a analizar sectores y empresas. Y insisto, las empresas no solamente desde fuera, sino también desde dentro. Muchas veces hay entrevista con el director financiero de esa empresa. Y luego hay analistas macroeconómicos, que lo que analizan es cómo está el mundo, no solamente desde el punto de vista de qué PIB estamos esperando para Francia o para Italia o para Alemania, o qué inflación puede haber en cada uno de esos países, y por lo tanto cómo puede afectar a los bancos centrales en esos países, y por lo tanto cómo pueden afectar a los mercados, sino cosas relacionadas con la política o la geopolítica. Es decir, usted invertiría en países que estuvieran cercanos, que están cercanos al problema de la guerra de Ucrania que tenemos encima de la mesa. Pues posiblemente esos mercados están ahora mismo siendo muy líquidos o muy bajistas en todo caso, porque nadie quiere estar por allí, ¿no? Es decir, que es como un ejemplo, ¿no? Pero luego hay una otra parte, es decir, esa parte del comité de inversiones en la que decide al final, señores, pues vamos a hacer lo que se llama asset allocation. Asset allocation no es más que decir, vamos a invertir, de acuerdo con esto, primero, tanto dinero en renta fija, tanto dinero en renta variable y tanto dinero en mercados monetarios.
Pero bueno, ahora vamos a ver dónde invertimos esto, ¿no? Oye, pues vamos a invertir tanto en Estados Unidos, tanto en Europa y tanto en Asia. Y dentro de Estados Unidos queremos empresas que sean empresas que van a crecer mucho o empresas que están muy consolidadas su valor, o etcétera. Hay muchos factores, ¿no? En Europa lo mismo y en Asia exactamente igual, ¿no? También se miran países emergentes, aunque hoy pues, en los últimos 5 o 6 años están un poco fuera de esos asset allocation, ¿no? Pero el comité de inversión dice, oye, esto es lo que vamos a invertir. Y además, eso para una cartera, imagínate, equilibrada. ¿Qué significa eso? Ya estamos pensando siempre en un cliente que ahora explico la otra parte que creo que es muy importante, ¿no? Pero están pensando siempre en un cliente equilibrado, es decir, que no le importa tener renta variable o renta fija. Y luego, ¿qué es la otra parte? La otra parte es que el banco tiene que tener un grupo de banqueros en los que tienen que saber perfectamente cuál es el perfil de riesgo del cliente. El perfil de riesgo del cliente no es fácil definirlo, a pesar de que se sientan con el cliente y le dicen, a ver, señor, usted, si mañana perdiera un 5% de bolsa, ¿se enfadaría? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pero imagínense que se va a perder durante 3 meses, ¿no? Lo que se llama el value at risk, ¿no? Es decir, están intentando hacer una evaluación del riesgo, ¿no? Y muchas veces, como todos sabemos, pues las bolsas caen, pero también, como tú antes muy bien hemos dicho, la renta fija también cae de valor, ¿no? Es verdad que las caídas en la parte de renta fija son muy más pequeñas que la parte de renta variable. ¿Usted aguantaría esa bajada del 25%? Pues hombre, si son 3 meses, pues lo aguantaría. Bueno, y este señor puede aguantar, por tanto, una cartera de renta variable, ¿no? Y en función de eso se definen más o menos 5 perfiles que van desde el más conservador al más agresivo, ¿no? Conservador, un moderado, un equilibrado, un dinámico y un agresivo. Y en función de eso, claro, si tú tienes un cliente que ha elegido ser más agresivo, posiblemente tenga casi hasta el 100% de renta variable, pues ese posiblemente aguantará cualquier caída, ¿no? Y lo importante ahí es decirle al cliente, bueno, cuáles son las expectativas a medio, corto y largo plazo, porque la renta variable, valorar la renta variable a largo plazo es muy complicado, ¿no? A corto plazo, perdón, es muy complicado, ¿no? Porque pueden pasar muchas Es muy cosas. coyuntural, estoy de acuerdo. Mañana hay otra guerra, no sé dónde, o estas guerras que hay ahora mismo, estos conflictos se desarrollan mucho más y posiblemente veamos una caída importante. A propósito de esto, quería hacerte alguna pregunta. Bueno, para empezar con el tema este de el análisis micro, que en Bank Inter y en algunas otras entidades es muy riguroso, y yo lo sé, que se analizan y se entrevistan a las empresas y a los sectores. Pero tengo la impresión de que en otras, bueno, por mi experiencia profesional, de que en otras sociedades de valores menos sofisticadas, por así decir, bueno, este tipo de análisis no se lleva a cabo, con lo cual al final pues lo que hay es, bueno, hay incentivos que los conocerás perfectamente, bueno, pues los analistas de inversión recomiendan determinados fondos o determinados activos en función de intereses que no son exactamente, no se corresponden exactamente con la rentabilidad del producto, sino que a veces pues hay cierta perversión en esto. Yo no sé si esto es cierto o no, me lo puedes confirmar, o simplemente es anecdótico, ¿no? Luego, en relación con cuando yo estudiaba el análisis financiero, había 2 tipos de análisis que ya veo que hoy yo creo que no se aplica, ¿no? Esto del análisis técnico y fundamental, estos gráficos, yo creo que eso ha desaparecido prácticamente de los comités de inversión, ¿no? Hay algo de chartismo en algunas Hay todavía se lleva, pero la verdad es que yo nunca he visto la correlación que tenga eso con el... Yo sobre todo no estudié una carrera y he estado estudiando mucho para aprender, para que al final seguirme por un gráfico. Sí, el año pasado es verdad que hay muchas veces que muchos gráficos te dicen, oye, nunca en los periodos electorales americanos ha habido caídas de las bolsas americanas, que es verdad. Entonces, ¿qué haces? Pero eso puede ser causalidad o correlación, claro, nunca sabes exactamente, ¿no? Pero en relación con esta primera pregunta que te hacía, ¿no? Preguntaba si había incentivos perversos a la hora de recomendar determinadas inversiones, ¿no? No hay incentivos perversos, es más, muchas veces, sobre todo las entidades que pertenecen a un banco, el banco nunca ha entendido muy bien qué hacen en la gestora, ¿no? Sino que los bonus que hay en las entidades financieras en términos generales, por ejemplo, las entidades gestoras son muy pequeñitos, ¿no? Es decir, es raro que haya un bonus relacionado con el beneficio que hayas obtenido en tu fondo de inversión. Al revés, el banco quiere que sean muy tranquilos y que estén relacionados con el índice de referencia, ¿no? Y punto final. Pero voy a decirte una cosa en la cual yo estoy muy preocupado, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que hay una cosa que se llama el PER, el Price Earning Ratio, que lo que hace al final es medir
cuál es el precio de cada uno de los valores que hay en bolsa. Y, por ejemplo, hoy nos encontramos con una bolsa americana que tiene un PER, o sea, normalmente en la bolsa americana el precio, el price relative, el precio del valor más o menos ha sido de media entre 14 y 16 veces, se divide veces o años, es el precio de la acción partido por el beneficio por acción de la empresa. Ha sido alrededor de entre el 16 y el 18% a lo largo de toda la vida del estado de la bolsa americana, y hoy tenemos un PER en Estados Unidos de 36 veces, ¿no? En la bolsa europea, que siempre ha sido alrededor del 11-12%, pues hoy tenemos un PER de 15 y 16 veces. Por lo tanto, las bolsas están muy caras, están carísimas. Y yo el otro día, precisamente en un comité de inversión en el que estaba, pues el macroeconomista pues decía cuánto había que tener en bolsa, etcétera, etcétera, lo que te comento anteriormente, ¿no? Y yo decía, hombre, vamos a ver, y ahí me quedé un poco, en fin, chafado en el sentido que dije, vamos a ver, las bolsas están carísimas. Las bolsas, en fin, ¿quién puede esperar que comprando una acción en la bolsa americana recupere su valor? El pelo que te dices, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar el valor? ¿No? En teoría, en 36 años, ¿no? En 36 veces y 36 años. ¿Ha visto? Me parece una barbaridad, estas bolsas están carísimas, hay una cantidad de dinero en el sector impresionante. Me dice, bueno, José Manuel, pero el problema es que el consenso de mercado apoya este tema, ¿no? Y yo dije, oye, pero ¿qué es el consenso del mercado? Precisamente esto pasó en el año 2008, 2007, ¿no? 2008, que las bolsas estaban también muy, muy caras. Es verdad que pasaban 6 meses, pasaban otros 6 meses, pasaban otros 6 meses y seguía pasando lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí puede pasar alguna cosa, ¿no? Y es verdad, es decir, al final tienes razón, pero no porque haya una retribución extra, sino que muchas veces hay entidades que no tienen analistas suficientes o incluso aquellos que lo tienen y al final siguen el consenso del mercado. Y eso del consenso del mercado, desde mi punto de vista, es peligroso. De hecho, para mí hoy estamos en un proceso, en un periodo, es decir, es verdad que los bancos centrales ahora están ayudando mucho, en los últimos, desde que pasó el año 2008, todo lo que pasó, la crisis del año 2008, los bancos centrales han ayudado mucho, bien poniendo tipo de interés incluso hasta niveles negativos. Este es uno de los problemas, que claro, claro, están inundando, los bancos centrales están inundando el mercado, y lo han hecho, han inundado el mercado. Todavía hay mucho dinero en el sistema. Entonces, claro, es decir, una bajada enorme de tipos de interés significa que la renta variable, la bolsa... Claro. Pero es que además los políticos están teniendo, yo por eso también estoy muy preocupado, que ahí es muy complicado entrar en esta conversación, ¿no? En temas de políticos, ¿no? Pero al final todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, el populismo está haciendo que incluso los gobernantes estén presionando sobre los bancos centrales, y eso que son bastante independientes. Te preguntaré sobre esto, sí. Ya hemos visto por ahí alguna noticia, ¿no? Entonces, lo cual pues te quedas muy preocupado. Por lo tanto, yo creo que el gestor, contestando a tu pregunta, el gestor de alguna forma no tiene una retribución especial por hacerlo muy bien, a no ser que si durante 7 años es un tipo que es fantástico, seguro que le ficha a otro lugar y se lo lleva, ¿no? Pero no hay una... Es mucho más, muchas veces, que sí que en el consenso, ¿no? Oye, a mí me dice todo el mundo que esta acción va a subir y todo el mercado está comprando. ¿Cuánto? Y el consenso dice que puede tener un PER de 36 veces. Bueno, a mí me asusta eso. Una cuestión en relación con la renta variable, que yo he visto alguna serie estadística, es interesante porque la renta variable a largo plazo, a muy largo plazo, es sin duda la inversión más rentable que hay, mucho mayor que la renta fija y mayor que cualquier activo inmobiliario. Lo que pasa es que, claro, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil prever el comportamiento de la renta variable a corto plazo, porque claro, si tú coges el periodo entre 1925 y 1935, pues tienes un problema, pero en definitiva, en un periodo de 50 o 60 años, incluyendo el crack del 29, del 89, la crisis de 2008, el rendimiento medio de la renta variable está en el 8, el 9 o el 10%, es decir, que es altísimo en relación con otros activos, ¿no? Es decir, que quizá la mejor inversión que a largo plazo para, quiero decir, que, bueno, pues si yo tuviera 30 años hoy, desde luego lo que haría sería invertir en renta variable y probablemente todo mi capital, porque siempre que tenga una cierta renta disponible, porque la verdad es que a largo plazo yo pienso, no sé si tú estás de acuerdo, que es el activo más rentable, ¿no? No, está demostrado. Fíjate, cuando he hecho entre 1925 y 35 a lo mejor no se daba. Yo creo que también. Estaba muy alta en el 25. Nosotros en su día cogimos de 10 en 10 años medidos los índices de renta variable en el mundo, y siempre había sido alrededor del 10% de la rentabilidad. Cogías cualquier periodo de 10 años, incluso tú coges antes del 2008, entre el 2007 y el 2017, también. y también te da más del 10%. O en la otra crisis importante, de la crisis de los .com en el año 2000, coges desde el año 1999 al año 2009 y te da un 10%. Es decir, que no te tienes que ir a periodos de 25 años. Es decir, periodos más cortos también. Siempre te da rentabilidad por encima de cualquier otro activo. Ahí lo único que tienes que tener es
lo que te comentaba anteriormente de que, oye, si ves de pronto 3 meses que está cayendo fuertemente la bolsa, te vas a asustar. Entonces, si consigues decir, oye, no te asustes, no, si no das al botón, es muy importante, sí. si no das al botón Depender. del miedo, ¿no? Si das al botón del miedo y te sales, pues al final te sales perdiendo un 40 o 50%. Te comento una cosa a propósito de esto, porque acabo de leer un libro que se llama, me parece que es El arte lo tengo aquí porque es un libro interesante, el arte de manejar el dinero, de un griego de origen alemán, que es El arte de reflexionar sobre el dinero, de André Costolani. Este es un tío, es un inversor clásico del periodo de entreguerras. Lo que pasa es que, bueno, luego por su actividad después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, es de otro tiempo, porque se maneja en un mundo no digital y tiene. Él sostiene, te lo comento por esto, porque que había 2 tipos de inversores, ¿no? Los impasibles y los inestables. Los impasibles, y además, claro, son contracíclicos, compran cuando el mercado está bajo y además no se preocupan del resultado en decir, bueno, pues estoy perdiendo, cuentan alguna anécdota graciosa de un amigo suyo que le comentaban que la bolsa iba muy mal y dice, bueno, ya, mire, yo he estado en Auschwitz, así que la bolsa vaya mal me importa muy poco, ¿no? Quiere decir y luego los inestables que efectivamente reaccionan apretando el botón constantemente. Probablemente ese tipo yo sí creo que en renta, para invertir, un inversor de renta variable tiene que despreocuparse del corto plazo, porque evidentemente, claro, ahí puede oscilar mucho, ¿no? Bueno, lo que quería comentarte, luego pasamos al otro bloque, a lo que es el mercado financiero español o la economía española, que aquí tengo alguna pregunta. Es decir, yo tengo la impresión de que la educación financiera en España es muy elemental, por ser generoso con la expresión, porque la verdad es que he estado mirando algunas estadísticas y, bueno, el 80% de los españoles no saben lo que es el interés compuesto, muchos no tienen una idea de lo que es exacta de lo que es la inflación. Por supuesto, el distinguir entre un mercado bajista y cómo se especula es completamente desconocido. Los instrumentos financieros complejos también. ¿Tú tienes esta impresión también? Sí, yo tengo esa impresión. Es verdad que tengo esa impresión, pero no solamente se circunscribe a España, sino creo que en Europa en general, quitando UK, yo creo que esa cultura, en general, a lo mejor Alemania o Francia tiene algo más de cultura financiera, pero en general, y sobre todo España específicamente, es que primero los mercados financieros son muy pequeños y segundo, Muy poco maduros, muy sí. poco maduros. Y bueno, realmente el mercado español, realmente, desde mi punto de vista, con un análisis fundamental, etcétera, no empezó sino a partir de los años 86, 87. Es decir, antes realmente no había nadie que te asesorara en el sentido de decir, nosotros vemos el mundo así y para este mundo usted debería de comprar esto, ¿no? Eso no existía, ¿no? ¿Por el tamaño de la economía española, quizá? Porque... Bueno, pero hay muy pocas empresas hay empresas que no están dentro de la bolsa, entonces, por tanto, no están en el mercado. Solamente hay 35 empresas del IBEX, ¿no?, que son las más grandes. Y además bancos, la mayoría. Que son la mayoría, son muy pequeños además. Bueno, los bancos no son pequeños, pero después de la empresa número 12 o 13 o 14 del IBEX, la verdad que son empresas muy pequeñas, que en Estados Unidos, por ejemplo, en el Eurostock 50, que son las 50 empresas más importantes de Europa, puede haber a lo mejor 4 o 5 empresas españolas, no creo que haya más, o 6 a lo mejor, me estoy equivocando a lo mejor en una. Entonces, yo creo que primero el mercado es muy pequeño, ¿no? Y luego, en cuanto a la formación, pues yo creo que esto lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, aquí la gente prefiere invertir en un inmueble, en el inmueble sobre todo en el que va a vivir. Eso lo comparas, por ejemplo, en el resto de Europa y no es así. Es decir, aquí la tendencia es de que todo el mundo compre la casa donde está viviendo y eso no pasa afuera. Y la inversión en un inmueble, pues realmente es una inversión más importante de tu vida, sí. Exactamente, ¿no? Pero es verdad que si tú, como antes comentabas, oye, realmente quieres tener una inversión más rentable que el inmueble, es verdad que no hay mucha diferencia. Hay algo de diferencia, pero puede ser alrededor de 3 puntos, ¿no? Es decir, que a largo plazo los inmuebles son 7 puntos más o menos, un 7%, y la renta variable es un 10%, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo que quieras elegir, ¿no? Eso, además, como entonces se habla de interés compuesto, eso había que aplicar el interés compuesto, ¿no? Claro, porque vas invirtiendo, entonces al final la rentabilidad final es muy alta, ¿no? Sí. Pero yo no creo que haya mucho más que eso, ¿no? Es decir, en el mundo anglosajón sí, porque en el mundo anglosajón, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y el inversor medio invierte 4 veces más con la misma renta per cápita que el inversor europeo. O sea, es una barbaridad, ¿no? Tanto sobre todo en renta variable
incluso en productos que se llaman mercados privados, de productos alternativos, etcétera, ¿no? Sí, hay muchos. Pero vamos, también Europa y en España específicamente no hay nada o casi nada. Es decir, que pues eso también tiene mucho más cultura. Un día me gustaría hablar contigo de cuál es la causa de esas diferencias, porque yo tengo mi opinión, pero quiero seguir. Oye, he visto una cosa hoy en el informe de estos informes que hace el Baby Research, que son muy buenos. Muy buenos, muy buenos. buenísimos, sí. La economía sobre la economía española, que me ha invitado a una reflexión. Estamos creciendo por encima de cualquier índice europeo, cualquier otro país europeo. El 2,9 este año, 2,5 el que viene, y sinceramente eso no se corresponde con el clima político que se respira en el país, que es un clima catastrofista. Es decir, ya sé que es una opinión comprometida, pero la verdad es que realmente, bueno, yo no creo que estemos tan mal. La economía española es verdad que viene de un suelo muy bajo, pero está creciendo a un ritmo bastante alto y sobre todo en comparación con sus homónimos europeos, ¿no? ¿No crees que aquí hay una cierta Primero, distorsión? hay que diferenciar, yo creo que el tema político del tema económico, ¿no? Es decir, yo creo Sí. que donde hay un conflicto importante, ¿no? Muy radicalizado y muy polarizado es la parte política, ¿no? Más que la parte económica. Yo creo que al final las empresas seguimos funcionando perfectamente y nos da exactamente igual al final esa guerra, no nos da igual, porque al final la noticia es realmente esto es preocupante, ¿no? Pero también es verdad, que es lo que has comentado tú, ¿no? Que decir, nosotros partimos de bases, a nosotros, por ejemplo, el COVID baja, sí. realmente nos afectó una barbaridad, nos dejó por debajo posiblemente del país el que más le afectó de toda Europa, posiblemente España, sí. ¿no? Sobre todo de los cuatro grandes. Y luego hay otras cosas que son importantes. Hay dos países que son los más grandes, ¿no? de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, que hay una crisis muy importante política y que está afectando a la parte económica. Es decir, la crisis alemana es básicamente económica y la crisis francesa es política económica, pero básicamente también es en la parte económica. Es decir, es verdad que tiene un estado enorme Francia. Tiene un estado enorme. Tiene un estado enorme, eso es muy diferente. Sí. Eso es un tema que daría para otra charla, ¿no? Que es el tema de cómo está creciendo, Estados Unidos está creciendo a niveles casi del 4%, bueno, a niveles más bien del 3%, perdona. Pero es que nosotros en Europa está creciendo al 0,9. Es verdad que en España estamos quedando muy cerca del 3%, ¿no? Pero en Europa es 0,9. Sí, sí. O sea, realmente... Es que el Estado francés consume más de casi el 56% del PIB del país. Es que es un lastre. Bueno, eso hay que revisarlo y posiblemente habrá que revisar eso que se llama el estado del bienestar, ¿no? Sí. Lo cual eso puede afectar. Eso tenemos que hablar en otra ocasión porque es un tema muy importante. Mira, para concluir quería comentarte algún tema de perspectiva geopolítica. Hay algunos acontecimientos que se han producido en los últimos meses y que yo creo que están llamados a tener un profundo impacto económico, o quizá no tanto, porque para empezar la elección de Trump, ¿no? Que yo sigo el Economist, que creo que es de las mejores revistas, sinceramente, y bueno, Economist apostó por Kamala Harris, pero después, bueno, en relación con Trump, que es una gran incógnita, parece que se está sosegando, que el secretario de Comercio bueno, ha nombrado a algunos, el secretario de Salud, por ejemplo, bueno, personas muy singulares, ¿no? Sí, algunos muy singulares, ¿no? Pero a mí lo que me parece más preocupante de eso, y no sé si estás de acuerdo, es el tema de los aranceles. Es decir, ahí puede haber algunos ganadores. México será un gran perdedor, porque una gran parte del producto de México depende de Estados Unidos y las exportaciones. Pero tú, ¿cómo valoras esto? ¿Crees que esta interrupción del comercio global puede repercutir negativamente en los índices de crecimiento? ¿Cómo valoras las perspectivas que se abren con la elección de un presidente tan singular? ¿Te acordarás en diciembre del año 23, en vez de diciembre del año 24 como estamos, nuestra expectativa, nuestra mayor preocupación, había muchas elecciones en el mundo entero, o sea, estaba la India, la Italia, estaban muchos países, ¿no? Pero sobre todo estaba Estados Unidos, que es al final el que preocupa a todo el mundo. Y, por supuesto, todo el mundo estaba preocupado. ¿Por qué? No porque saliera Kamala Harris, sino porque salía Trump, ¿no? Y Trump ha salido. Es verdad que Trump también ha hecho una campaña electoral que al final, bueno, primero dice cosas que, en fin, son un poco barbaridades en términos generales, pero que luego a la hora eso también ha pasado con algunos otros gobernantes, algunos otros países, que luego cuando se ponen a gobernar, pues de alguna forma, oye, también tienen efectos, la gente que tiene a su servicio, que le tiene que estar informando, o técnicos también de los bancos centrales o de otras instituciones en las que tienen que de alguna forma informarle y decir, oye, si haces esto es preocupante. Claro, fíjate que anunció aranceles del 60% a China o del 25% a México.
Eso realmente sería una barbaridad, pero para Estados Unidos, no para China, que también, y para México. Es decir, tú al final lo que vas a crear es mucha más inflación en Estados Unidos. Si tú al final subes los precios de lo que estás importando, que hoy hay que tener en cuenta que hoy Estados Unidos importa mucho más que lo que exporta. Tiene un enorme. Y por tanto, al final es muy preocupante, porque si habría mucha gente que seguiría comprando algunos de esos productos, pues serían un 60% más caro. Entonces, esos aranceles no creemos que vayan a ser así, sería una barbaridad. Pero que los va a poner es seguro, sobre todo porque... y esto ya, en fin, esto ya lo sabemos, ¿no? Es decir, uno de los problemas geopolíticos, ¿no? Geopolíticos y económico, pero el geopolítico que hay en el mundo ahora mismo es la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos tiene que hacer cosas para poner barreras a China, ¿no? Bueno, Estados Unidos, yo si fuera europeo, a lo mejor me pondría al lado de China y empezaba a hablar con China para hacer otras cosas, ¿no? Pero no hacer lo que hemos hecho con la globalización, que yo creo que además el tema de la globalización vino al mundo fenomenal, ¿no? Desde que existe la globalización hay mucha menos pobreza, que es verdad que los ricos a lo mejor se han hecho más ricos, pero los pobres se han hecho mucho menos pobres. Pero eso al final hizo enseñar a China algunas cosas, ¿no? Es decir, cómo se fabricaba, qué máquinas se hacían, cómo se realizaban, etcétera, etcétera. Y la verdad que hoy se ha convertido China en es la segunda potencia mundial. Es verdad que cuando se habla de PIB, pues es muy parecido al de Estados Unidos, pero el PIB per cápita está muy por debajo del de Estados Unidos, por tanto no hay que preocuparse. Pero sí, Estados Unidos, aunque sea solamente por fastidiar, tiene que hacer aranceles, pero esos aranceles podría ser preocupante si pone cosas que, imagínate que sube los precios más de un 10%, pues realmente sería una cosa preocupante, ¿no? Pero eso, de luego, lo que va a traer es un mundo de más inflación. Yo creo que vamos a ir a un mundo de más inflación. Por eso, cuando la gente piensa y dice que los tipos de interés van a seguir bajando, seguro que van a seguir bajando un poquito más, pero luego van a tener que subir para controlar esa inflación que va a haber. Oye, pues bueno, creo que nos hemos pasado un poquitín de tiempo, pero ha sido un diálogo excelente, sinceramente. Te lo agradezco enormemente, hemos aprendido muchísimo, yo y supongo que también todos los que nos vean. Muchísimas gracias, José Manuel, sinceramente. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.